Bueno, continuamos con las variables aleatorias, ¿eh? Hemos visto la definición de variable aleatoria, esta importante noción de coherencia entre la finura de la aplicación y la finura del álgebra. Solamente tiene sentido dar valores diferentes a lo que puedas detectar, a lo que puedas discernir. Esta es la idea que hemos visto en los vídeos anteriores. Y ahora vamos a ver ya unos conceptos fundamentales de las variables aleatorias. Estamos en todo este tránsito de pasar del espacio de probabilidad, digamos, de situaciones donde hay una incertidumbre, ¿no? A pasar a hacer una fotocopia del problema de incertidumbre sobre los números reales, sobre el conjunto de los números reales, sobre la recta de los números reales. Este es el problema, ¿eh? Ya veréis que al final todo lo vamos a llevar a un problema, digamos, de números reales, y esto va a suponer una abstracción interesantísima que hace fascinante este mundo de la probabilidad y de la estadística. Mirad, aquí un teorema interesante para ir preparando este terreno. Dice, la variable aleatoria x definida en este espacio de probabilidad induce un espacio de probabilidad sobre R, sobre omega R. Aquí empezamos a ver este paso de, de, de un omega cualquiera al conjunto de los números reales con una álgebra que es la álgebra de Borel y con una probabilidad que llamemos Q, distinta. Hubiéramos podido poner aquí P sub 1 y aquí P sub 2, una probabilidad distinta. Mediante la correspondencia siguiente. La probabilidad de un boreliano cualquiera es la probabilidad de los elementos de ómega, omega pequeña, que se proyectan en el boreliano que tenemos en cuestión. Fijaos que antes decíamos, claro, cuando yo hay compatibilidad, coherencia entre un álgebra y una aplicación, es porque a uno le puedo asignar una probabilidad. ¿Por qué? Porque cuando yo coja el 1 como boreliano, los elementos de omega que se proyectan sobre el 1 es este conjunto, es cualquiera de estos conjuntos, es este conjunto que se proyecta sobre el 1. Porque aunque yo veré un 1, no sabré si es impar o no, ¿de acuerdo? No, no sabré cuál de los impares, pero sabré que es impar, porque ha ido a parar al 1. Sé que el 1 es impar, ¿de acuerdo? Porque detrás, antes he tapado, cuando yo tenía el dado completo, he tapado el 1, el 3 y el 5 con un 1, he puesto un 1, y a los pares les he puesto un 2. Por lo tanto, yo puedo asignar una probabilidad a 1 porque yo sé que si sale el 1, sé que es la probabilidad que salga impar, que la tendré definida previamente porque este espacio de probabilidad lo tendré definido con una determinada probabilidad, que como siempre necesitaré de la estadística previamente para ver cuál es esta probabilidad. ¿De acuerdo? Todo es un círculo vicioso, como os he dicho. Bien, por lo tanto, fijaos que lo que estoy haciendo con esto es transportar este espacio de probabilidad, digamos, las incertidumbres, el juego de incertidumbres, el juego de probabilidades que yo tengo aquí, lo estoy transportando sobre los números reales. Fijaos que si yo tengo un espacio de probabilidad donde solamente puedo discernir par o impar, ¿de acuerdo? Con una determinada probabilidad, yo estoy transformando, ¿veis? Un problema que lo tengo en un dado, lo estoy transformando a una recta real. Estoy haciendo como una especie de traducción a otro lenguaje, ¿no? Aquí tengo pues un dado, tapado los impares con un 1, tapado los pares con un 2, con una determinada probabilidad, porque, por ejemplo, que esté trucado el dado y que la probabilidad de impar sea más grande que la de par. Bueno, pues la 1 tendrá una probabilidad más grande, tendré
Y ahora veremos de qué manera lo dibujamos, con qué tipo de artilugio representamos esta traducción de un espacio de probabilidad sobre la recta real, pero en definitiva lo que estoy haciendo con esto es definiendo un nuevo espacio de probabilidad. ¿Eh? Y diréis, bueno, ahora un nuevo, sí, pero es un nuevo espacio de probabilidad que veréis que lo podremos representar a través de unas funciones que ahora veremos, y estas funciones van a tener un grado de abstracción enorme que va a recoger situaciones experimentales completamente diferentes, ¿eh? Y van a coger los rasgos de incertidumbre común, ¿eh? Va a ser como una especie de abstracción. Lo veremos ahora. Pero en todo caso, este resultado es importante. Este resultado es importante porque lo que estamos es generando un nuevo espacio de probabilidad, pero ahora no sobre omega, sino sobre los números reales. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y que una probabilidad que es consecuencia de esta probabilidad, es una traducción de esta probabilidad al conjunto de los números reales. ¿Cómo? Pues cualquier boreliano, la probabilidad que tiene cualquier boreliano en este nuevo espacio de probabilidad es la inversa de este boreliano, o sea, los elementos de omega mayúscula, cuya imagen es el boreliano. Y como esto es una probabilidad, es un espacio de probabilidad, tengo definido una probabilidad y por lo tanto la probabilidad de este boreliano lo defino en función de las probabilidades del espacio de probabilidad inicial que yo tengo. Y ahora la demostración pues pasa por ver que que la Q es una probabilidad, porque hemos visto que R es una omega, un conjunto cualquiera, omega es un conjunto cualquiera, ni hay problema, que B es una álgebra que llamamos álgebra de Borel, que ya hemos visto qué tipo de conjuntos hay en un vídeo anterior, etcétera. Y bueno, ahora estamos viendo que Q es una probabilidad. Bueno, efectivamente es mayor o igual que 0 para todo boreliano, porque como mínimo tendrá una probabilidad de 0, porque si hay algún boreliano que no tiene digamos, imágenes no tiene inversas, no es imagen de ninguna omega de minúscula de omega mayúscula, pues será el vacío y por lo tanto tendrá una probabilidad de 0, por lo tanto negativa no será. Y la probabilidad de R, la Q de R, será 1. ¿Por qué? Porque a R irá a parar, ¿qué? Omega entero. Y omega entero es la máxima probabilidad de este espacio de probabilidad, que es 1. Y si ahora cojo borelianos, conjuntos de álgebra de borelianos del álgebra de Borel que sean de intersección vacía, que tengan intersección vacía, la probabilidad de esta unión será la inversa de las la probabilidad de las inversas de estos borelianos, que son disjuntos. Y si son disjuntos, lógicamente, será la unión de estas probabilidades. Y la unión de estas probabilidades, como P es una probabilidad, será la suma de las probabilidades. Por lo tanto, es una suma de las probabilidades de Q. Q de estos borelianos que yo he cogido. Por lo tanto, con esto decimos, definiendo este espacio de probabilidad, tengo una probabilidad sobre R con esta álgebra de Borel y por lo tanto he conseguido traducir lo que es un espacio de probabilidad original, hecho con omega, que pueden ser monedas, que pueden ser dados, que pueden ser pacientes, que pueden ser palabras, que pueden ser estrellas, lo que sea, lo he transformado a un problema sobre los números reales y con esto consigo abstraer. Esto es muy importante para que veáis que la matemática es abstracta. El 5 puede decir cosas muy diferentes, que tengo 5 hermanos, que tengo 5 euros, que tengo 5 coches. El 5 es una abstracción de cosas muy diferentes. Pues aquí va a pasar lo mismo. Este espacio de probabilidad que definimos como fotocopia probabilística, como fotocopia de problema de incertidumbre de un espacio probabilístico que puede tener naturaleza completamente diferente, esto es fundamental, porque esto es una abstracción que me va a generar una situación extraordinaria a partir de ahora, que es que
me puedo olvidar de todo lo que hay detrás y me quedo con esta fotocopia sobre los números reales, sobre esta huella de este espacio de probabilidad que deja sobre el espacio de los números reales, este espacio de probabilidad que se dibuja sobre el espacio de los números reales. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a avanzar un poquito más. Una función, decimos que una función de distribución es una función de R sobre R, que es no decreciente, o sea, que en todo caso, o sea, que es una, mirad, por ejemplo, esta función, estas de aquí, son no decrecientes. De izquierda a derecha, en todo caso, se mantiene constante, pero nunca baja. Nunca baja. De izquierda a derecha nunca baja. Esto es lo que quiere decir que es una función no decreciente. Que siempre que avanzo en elementos del dominio, x más grandes, la f de x en ningún caso va a bajar. Siempre en todo caso se va a mantener constante o subirá, pero no va a decrecer. Esto es lo que quiere decir que una función no sea decreciente. Después que el límite cuando x tiende a a por la derecha de f de x, de esta función que aspira a ser función de distribución, tiene que cumplir estas tres condiciones. Una función, para que sea función de distribución, tiene que ser f de a, o sea que es continua por la derecha. Fijaos aquí, por ejemplo, esta función es continua por la derecha porque la imagen de este ax es este punto de aquí. Aquí es un vacío. Por aquí es continua, digamos, pero el valor es continua por la derecha y además el valor de a para f es a. O sea, digamos que por la derecha el límite es a, más que continua. ¿De acuerdo? Continúa por la derecha y además el valor, la imagen por f de en x igual a es f de a. Cosa que por la izquierda no siempre va a pasar. En este caso, fijaos, el límite cuando x tiende a por la izquierda no es f de a, no sería este valor de aquí, sería este valor de aquí. ¿De acuerdo? Sería este valor de aquí. Por lo tanto, no tendría el límite por la izquierda de A, pero sí que tiene límite por la derecha de A. O sea, tiene límite por la izquierda de A, pero no es f de A, porque f de A es este punto de aquí. ¿De acuerdo? ¿Vale? Esto es una cuestión de análisis elemental. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el límite por la derecha es el valor de la función en el punto de A. Por la izquierda tiene límite, pero no coincide con el valor de f a y por lo tanto no es continua, en este caso, ¿de acuerdo? Pero lo que es imprescindible es que por la derecha el límite sea el valor de la función en el valor a, del que estamos haciendo el límite, ¿vale? Y por otro lado que el valor cuando para menos infinito, o sea, cuando x tiende a menos infinito es 0 y cuando x tiende a infinito, f, el límite es 1. Esto quiere decir que el techo, el suelo es 0 de esta función y el techo es 1. Va a llegar a 1 en algún momento, pero o se va a aproximar tanto como queramos a 1 por la derecha. Bien, aquí tenéis ejemplos de funciones de este tipo que son funciones de distribución. ¿Veis? ¿De acuerdo? Estas son funciones de distribución. Por lo tanto, toda función de f de R sobre R no es una función de distribución. ¿De acuerdo? Evidentemente. Una función, no sé, que suba y después baje, no es una función de distribución. ¿De acuerdo? Bien. Por lo tanto, tiene que cumplir estas condiciones para que sea función de distribución. Por lo tanto, ya hemos definido lo que es una función de distribución. Es un tipo de función de R sobre R que cumple estas tres condiciones. ¿Vale? Y ahora, el siguiente paso es la función de distribución de una variable aleatoria x, la definiremos de la siguiente manera, que es la función de distribución definida en un punto x es los elementos, esto recuerda el caso de antes, la definición de variable aleatoria, esto de aquí, definimos la función de distribución de una variable aleatoria como la probabilidad del suceso
de las ómegas pequeñas, de omega mayúscula, que se proyectan por debajo o igual a x. O sea, dicho de una forma, en la nomenclatura habitual de teoría de la probabilidad de que x sea menor, x mayúscula, la variable aleatoria x, sea menor o igual, o sea, sus imágenes, las imágenes de las ómegas, aquí dejo la ómega, no se escribe muchas veces la ómega, pero está presente, se supone x de ómega, las imágenes de las ómegas, ¿de acuerdo?, que se proyectan por debajo o igual a x, la probabilidad es el valor en x de la función esta que estoy definiendo como función de distribución de esta variable aleatoria x. Por lo tanto, cuidado que, como siempre, os advierto, la x mayúscula la reservamos para simbolizar una variable aleatoria y las x minúsculas las utilizamos para simbolizar valores reales. Para todo número real defino la función de distribución como la probabilidad, digamos, de aquel elemento del álgebra que se proyecta por debajo o igual a este valor de x. ¿De acuerdo? Y esto será la función de distribución de esta variable aleatoria. Por lo tanto, va a ser no decreciente porque voy acumulando. O sea, siempre cuando yo coja x progresivamente más grandes, lo que voy a tener es más ómegas, pero no voy a tener menos ómegas que se van acumulando. Por lo tanto, la probabilidad nunca será más pequeña al aumentar el valor de x. Por lo tanto, se va a cumplir la primera condición. Va a ser, evidentemente, una función de distribución. Cuando me voy a x, lo hago que tiende a cero, a menos infinito, va a acabar que ningún elemento del álgebra se proyecta por debajo de o igual a esta x. Por lo tanto, en algún momento va a ser el vacío que se proyecte y que la probabilidad será cero. Por lo tanto, lógicamente, cuando yo tenga el valor de menos infinito o cuando x tienda a menos infinito, el valor de la función va a ser cero. Y el valor de la función cuando x tienda a infinito va a ser 1. Y va a ser continua, digamos, el límite cuando x tiende a cualquier valor de x, por ejemplo, a, el símbolo de a, cualquier valor de x. Cuando las x tiendan a un valor constante a por la derecha, ¿de acuerdo? Lógicamente va a ser el valor de a, porque en la medida que yo me aproxime a un valor fijado de a, lógicamente voy a conseguir ómegas, el subconjunto de omega mayúscula, el elemento del álgebra que se va a proyectar en x progresivamente cada vez más próximos a por la derecha, o sea que no acumule menos, ¿no? Sino que acumule un poco más. En el límite, cuando esta x se va aproximando, miradlo aquí, cuando la x la voy aproximando progresivamente, he fijado esta a de aquí, ¿de acuerdo? Que tiene esta imagen, ¿no? Cuando yo me aproximo por la derecha, llegará un momento que los elementos del álgebra que se proyectan en aquellos valores por encima, un poquito por encima de A, van a ser los mismos que se proyectan en A, y por lo tanto la probabilidad va a ser la misma. Por lo tanto, es lógico que se cumpla la segunda condición, es evidente que se cumple la segunda condición. Por lo tanto, es variable, es función de distribución y a una función definida de esta manera le llamaré la función de distribución porque cumple las funciones de distribución y le llamaré la función de distribución de una variable aleatoria. Aquí tenéis 4 ejemplos distintos, que ahora lo veremos, de funciones de distribución. Esta da un salto aquí y un salto aquí, esta no da saltos. Ahora veremos que esta le llamaremos discreta y a esta la llamaremos continua. Aquí discreta porque hay este salto, y también hay zonas de continuidad, por lo tanto está combinada esta situación con esta situación de aquí. Y aquí lo mismo, tengo dos saltos, pero al mismo tiempo aquí tengo una
una continuidad. Por lo tanto, tengo 4 ejemplos de funciones de distribución. Por lo tanto, es muy importante que entendáis esta noción de función de distribución y esta noción de que cómo hemos definido para cualquier variable aleatoria cuál es su función de distribución. Viendo lo que hemos visto aquí, en este caso de aquí, en estas variables aleatorias, o en estas aplicaciones que aspiran a ser a variables aleatorias, si es que son compatibles con las álgebras que definimos en un momento determinado. Este teorema que hemos visto aquí, esta condición para que una función sea función de distribución, esta definición de función de distribución de una variable aleatoria nos va a permitir ver ya un poco este juego, este nuevo concepto de función de distribución que va a ser esencial en todo lo que va a venir a continuación en este curso de estadística matemática. Y un par de últimos resultados antes, un par de cosas más. Dice, la función de distribución de una variable aleatoria es una función de distribución. Bueno, ya lo hemos estado comentando aquí, ya lo hemos ido viendo. Este es un resultado que ha quedado palpable en lo que he explicado. Por lo tanto, estamos estableciendo esta conexión entre este espacio de probabilidad, que era la fotocopia del espacio de probabilidad cualquiera, un espacio de probabilidad de cosas reales, de monedas, de personas, de pacientes, lo que sea, bueno, pues lo estamos asociando a una función de distribución. Y lo estamos viendo, estamos dibujando este espacio de probabilidad como su función de distribución, que previamente hemos asociado un espacio de probabilidad cualquiera a este espacio de probabilidad sobre R, como hemos visto en un resultado anterior. Y ahora un resultado muy importante, muy importante. Dice, cada función de distribución es la función de distribución de alguna variable en algún espacio de probabilidad. Esta noción abstracta, ¿no? Como os decía antes, el 5 es un símbolo que me representa cosas muy diferentes, ¿no? Bueno, pues aquí una función de distribución, una cualquiera de estas, y de muchas que veremos, es la función de distribución de alguna variable aleatoria en algún espacio de probabilidad. Y aquí dice, demostración, basta coger este espacio de probabilidad y definir esta probabilidad acumulada desde menos infinito hasta x cerrado como f de x. ¿De acuerdo? Esta probabilidad definirla de esta manera y ahora asignar una variable aleatoria que vaya de R sobre R, que consista en a cada omega le asigno el mismo valor, una función constante. Perdón, una función de identidad, no constante, evidentemente. Lo que podríamos llamar f de x igual a x, ¿no? Que a cada x le corresponde la misma imagen que yo tenía en el dominio. Pues a cada omega le asigno el mismo valor. ¿De acuerdo? Bien, entonces, evidentemente, definido de esta manera, evidentemente la probabilidad de cada omega definida de esta manera es, evidentemente, la imagen se proyecta por debajo de esta, o por debajo igual de esta x, que es igual a esta probabilidad, y por lo tanto, evidentemente, la función es f de x. Y por lo tanto, estoy creando una situación, digamos, si queréis, ficticia para ver que, evidentemente, dada una función de distribución cualquiera, como mínimo tengo un espacio de probabilidad como este y una variable aleatoria como esta que tiene esta función de distribución que acabo de definir de esta manera, ¿no? Por lo tanto, toda función de distribución, desde el punto de vista del análisis, es la función de distribución de alguna variable, como mínimo de una, pero potencialmente de infinitas. Y esta es la gracia, potencialmente de infinitas. Y aquí, y acabo este vídeo con esta imagen de aquí, que es muy importante. Fijaos, aquí tengo, ahora lo veremos, una
una función de distribución como esta, tengo unas probabilidades como esta y como esta de 0 y de 1, ¿de acuerdo? Esto sería, digamos, visto como probabilidad de cada uno de los sucesos, ¿de acuerdo? Y esto es la función de distribución. Esto lo veremos en el vídeo siguiente. Esto es una función discreta y por lo tanto esto sería lo que se llama la función de densidad o la función de masa. Pero en todo caso, lo que me interesa, para que veáis esto, es que dada una función de distribución nos podemos quedar con esta, porque esto todavía no lo hemos visto, lo veremos en el vídeo siguiente. Lo he puesto aquí, pero porque me interesa que se vea a continuación de este resultado. Pero si ahora yo cojo esta función de distribución, que es una función de distribución clarísimamente, porque por aquí cuando la x es menor de 0, pues la imagen es 0, cuando llega al 0 se produce un salto hasta p, a una probabilidad p, la que sea. Y ahora se mantiene constante hasta llegar al 1, donde hay un salto de nuevo y tengo esta probabilidad sobre el 1 y ya va a continuación se mantiene constante. Esto es una función de distribución, clarísima. Bueno, pues fijaos, si yo cojo una ómega como cara y cruz y mi espacio de probabilidad con la probabilidad de cara, por ejemplo, P y cruz 1 menos P, P y 1 menos P, tiene que sumar P, lógicamente, para que sea probabilidad, con esta probabilidad definida en esta ómega y en esta álgebra, yo estoy sustituyendo un problema de cara y cruz en un problema de esta función de distribución y de esta función de densidad que veremos en el próximo vídeo. ¿Vale? Pero ahora nos quedamos con esto que es lo que hemos visto. Esta función de distribución es la función de distribución de alguna variable aleatoria. Bueno, pues de muchas potencialmente, de infinitas. Aquí os he puesto 4 ejemplos. Imaginaos una ómega que hay personas de una población, muchas personas, miles de personas de una población. Y lo que yo distingo solamente, lo que distingo es si una persona es diabética, lo que me interesa distinguir es si una persona es diabética o no es diabética. No distingo si es Juan Ruiz o Ana López, me da igual. Yo tengo clasificados a una población en diabéticos y no diabéticos. Mi espacio de probabilidad en realidad es este. ¿De acuerdo? Y mi variable aleatoria es una variable aleatoria que va a parar al 0 y al 1. ¿De acuerdo? Con una determinada probabilidad. Supongamos P, probabilidad de que no sea diabético o que sea diabético y 1 lo contrario, da igual. Pues esta sería la función de distribución de esta variable aleatoria. Por lo tanto, esta función de distribución, que es en abstracto también, porque tengo una P que puede ser cualquier número entre 0 y 1, potencialmente. Esto lo veremos también más adelante. Pero en todo caso, lo que me interesa ahora, después de haber visto este resultado, es que os deis cuenta que esta función de distribución, que es en lo que trabajaremos a partir de ahora, ¿de acuerdo? En las funciones de densidad y funciones de distribución, lo definiremos en el próximo vídeo. Cada función de distribución es la abstracción, es la huella probabilística, la huella de incertidumbre de situaciones tan diferentes como estas 4. Personas de una población, consumidor y no consumidor de un producto. No tiene nada que ver con esto y con esto. Sí que son personas de una población, pero estoy midiendo una cosa completamente diferente. Pero desde el punto de vista de incertidumbre, esto es, de alguna manera, la huella en forma de modelo probabilístico, de modelo de función, en forma de función matemática, que me representa una situación como esta, o como esta de aquí. Playas del litoral mediterráneo. Miles de playas del litoral mediterráneo. Lo que voy a distinguir es si se supera el umbral de un determinado umbral de contaminación o que no lo superan las playas. Fijaos que ahora no me importa si la playa está en una zona o en otra del Mediterráneo. Lo que me importa es si se ha superado o no el umbral. Esto es lo que yo voy a distinguir. No yo voy a ir recogiendo datos que me vienen de playas que se ha hecho un análisis de un contaminante y me dirán, ¿se ha superado o no? En esta playa, la que sea,
se ha superado o no se ha superado el umbral. No me va a importar qué playa es, ¿de acuerdo? Por lo tanto, mi álgebra, aunque yo tenga en mi ómega muchas playas, solo voy a ver si es una playa que ha superado el umbral de contaminación o no lo ha superado. Por lo tanto, mi álgebra, mi mirada es esta. Y por lo tanto, la función compatible para que sea variable aleatoria es asignar 0 y 1 a un suceso o al otro. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno, a cualquier playa que no haya superado el umbral, le daré el 0. A esta de aquí, que no ha superado el umbral, le da de 0, y a los que han superado el umbral, por ejemplo, 1. Bueno, evidentemente, como variable será esto, como variable, como función, porque a cada playa le corresponderá el 0 o el 1. Pero precisamente estoy definiendo esta variable de esta manera, 0 y 1, ¿por qué? Porque lo que quiero es distinguir si está contaminada o no. No si es la playa que está en Almería o está en Túnez, o está en Barcelona o está en Génova. No me importa qué playa, sino lo que me importa es si está contaminada, si se ha superado un umbral de contaminación o no, sí o no. Igual que aquí, si es consumidor o no, no me interesa qué persona es. Y aquí si es diabético o no. Aquí, porque solamente tengo una omega con cara y cruz, pero aquí tengo muchas personas. Aquí tengo muchas y aquí tengo muchas playas. Cada playa, cada persona va a parar al 0 o al 1. ¿Pero en base a qué? En base a si pertenece a un subconjunto de esta álgebra o a este subconjunto de esta álgebra, a este o a este o a este. Y esta es la única mirada que me va a interesar, porque va a desaparecer la persona que es diabética o no, no me importa, incluso va a ser un número que no sé quién es, y no me importa, no me importa, ¿de acuerdo? Lo que me importa es cómo se refleja como situación de incertidumbre, ¿de acuerdo? De esta manera o de esta manera. ¿De acuerdo? Muy importante. Ya sé que no es fácil, y intento explicarlo hasta el último detalle, ¿de acuerdo? Pero me interesa mucho que se entienda qué juego hay detrás, porque progresivamente, como os he dicho, esto lo vamos a ir dejando detrás. Va a quedar en un trasfondo, como el fundamento, y nos vamos a quedar con esto. Y siempre que nos enfrentemos a una situación real, lo que vamos a ver es qué fotocopia deja esta situación de incertidumbre sobre la recta real. Y esto es la función de distribución o la función de densidad o de masa que veremos en el vídeo siguiente. ¿De acuerdo? Venga, pues muchas gracias.